Bueno, vamos a revisar algunas aplicaciones de los diferenciales, ¿no? En cálculos aproximados. El primer ejemplo es acerca de esta pregunta que aparece. ¿Qué incremento recibe la función y igual a x cuadrado menos x de 3x cuadrado menos x al pasar el valor de la variable de x igual a 1 a x igual a 1.02? La pregunta es acerca de la variación en y. Entonces, como la pregunta es acerca de la variación en y, nos preguntamos qué pasa al variar de x a x más una porción o delta x. Entonces vamos a ver. Lo que nos preguntamos es, ¿quién es delta y? Sabemos que delta y es la función evaluada en x más delta x menos f de x, ¿no? Entonces es lo que vamos a evaluar. Evaluemos la función, que en este caso es y igual a 3x cuadrado menos x, que sería 3 por x más delta x al cuadrado menos x más delta x menos 3x cuadrado menos x. Y aquí lo que debemos hacer es simplemente hacer el manejo algebraico de la situación, ¿no? Esto da 3 x 3 factor de x cuadrado más 2x delta x más delta x al cuadrado al hacer el desarrollo del binomio menos x más delta x menos 3x cuadrado menos x. Pero esto es 3x cuadrado más 6x delta x más 3 delta x al cuadrado menos x menos delta x menos 3x cuadrado más delta x. Y esto es al final 6x delta x más 3 delta x al cuadrado menos delta x. Y esto es 6x menos 1 por delta x más 3 factor de delta x al cuadrado. Ahora, si tomamos el delta x como la parte que hemos incrementado, vamos a seguir aquí tomando, bueno, x obviamente lo tomamos como 1 y delta x como el incremento que se ha hecho, que es 0.02. Entonces, el incremento en y va a ser 6 menos 1 por 0.02 más 3 por 0.02 al cuadrado, que esto es 0.1 más 0.0012, que da 0.1012. Entonces, la función recibe un incremento de 0.1012. Una observación adicional es que es fácil ver que la parte lineal, que es 6x menos 1 por delta x, que es el diferencial, de y, ¿no?
nos da un valor de y es 6 menos 1 por 0.02 igual a 0.1. Así. Tomando x igual a 1 y el de y como 0.02. Y entonces, al comparar estos dos valores que hemos obtenido, de y delta y, dividiendo, entonces nos da esto, ¿no? De y sobre el incremento en y, que es 0.1 sobre 0.1012, que es aproximadamente 0.9. Y entonces quiere decir que los valores son aproximadamente iguales, ¿no? Entonces, los valores de dy y delta y son aproximadamente iguales, ¿no? O sea, en este caso, el diferencial y la variación en y es muy parecido. Entonces nos hubiera servido simplemente encontrar el diferencial. Solo para ver que en segmentos pequeños el diferencial, dependiendo de la función, puede ser muy parecido al valor del incremento en y. Ese era el primer ejemplo. Ahora veamos otro ejemplo. Vamos a pasarnos a otra página. Dice así, ¿no? Se sabe que al aumentar el lado de un cuadrado en 0.3 centímetros, la parte lineal del incremento del área constituye 2.4 centímetros cuadrados. Entonces vamos a hallar la parte lineal del incremento del área que corresponde al incremento de cada lado. En estos tres valores, en 0.6, en 0.75 y en 1.2, para ir viendo cómo varía. Veamos cómo va la resolución. Bueno, primero escribamos el área, ¿no?, de un cuadrado. Como se sabe, el área de un cuadrado es A igual a L cuadrado, donde L es la longitud de un lado. Entonces, lo que sabemos es que el incremento de área corresponde a un incremento del lado y sabemos cuánto vale. Correspondiente, ¿no? Es de 0.3 centímetros. Aquí es que es de 0.3 centímetros. Dijimos que era 2.4 centímetros el incremento del área, ¿no? Que para el caso es el diferencial, ¿no?, según lo que habíamos escrito, ¿no?, que es la parte lineal. Además, el diferencial de A es 2L por DL, según vimos, ¿no?, porque era la derivada de la función por el diferencial de la variable dependiente, ¿no? Y
como dA es 2.4 centímetros cuadrados y dL es 0.3, entonces de aquí podemos despejarnos que L es dA sobre 2L. Y eso es 2.4 centímetros cuadrados sobre 0.6 centímetros. Y eso es 4 centímetros. O sea, esa es la longitud del lado, ¿no? Con eso podemos hallar ahora las variaciones en los incrementos, ¿no? Es posible porque ya tenemos el valor que nos faltaba. Las variaciones pedidas. Usando la fórmula de A es 2L de L, porque ya sabemos que L es 4 centímetros, ¿no? Por ejemplo, para el primer caso sería de A sería 2 por 4 centímetros por 0.6 centímetros, y eso es 4.8 centímetros cuadrados. En el otro caso sería de A es 2 por 4 centímetros, este valor es fijo, por 0.75 centímetros, que es 6 centímetros cuadrados. Y por último, cuando la variación es más grande, que es de 1.2 centímetros del lado, 1.2 centímetros, es 9.6 centímetros cuadrados. Vemos cómo va aumentando la variación en el área, ¿no? En cada caso. Veamos por último el último ejemplo. Ahora lo que tenemos es que en un sector circular de radio 100 centímetros y ángulo central de alfa igual a 60 grados, se desea saber cuánto varía el área del sector, primero si su radio aumenta en 1 centímetro y segundo si el ángulo disminuye en 30 grados, ¿no? Entonces vamos a dar la solución exacta y la solución aproximada. Entonces vamos a ver la solución. Primero recordemos el área de un sector circular, ¿no? El área de un sector circular está dada así: R cuadrado sobre 2 por alfa. Ese es el área de un sector circular, ¿no? Entonces, en primer lugar, vamos a ver el caso en el que el radio aumenta en 1 centímetro. Si el radio aumenta 1 centímetro, vamos a ver qué ocurre. Entonces, la variación del área encontremos la variación en el área, que sería la función evaluado en R más delta R. Ahora la variable es el radio, ¿no? Por alfa, y el radio es el alfa es fijo, ¿no? Menos la función evaluada en R, que sería R cuadrado por alfa sobre 2. Y esto al operarlo nos queda R cuadrado más 2R delta R más delta R al cuadrado sobre 2 por alfa, menos la parte que corresponde a la función evaluada en R, ¿no? Que sería R cuadrado por alfa sobre 2, así. Y esto al simplificar nos queda R delta R por alfa más
delta R cuadrado por alfa sobre 2. Y ahora si delta R es igual a 1 centímetro, como en la pregunta, ¿no? R vale 100 centímetros y alfa vale pi tercios, sería, ¿no? Porque debemos de ponerlo en radianes. Vamos a ver qué es lo que nos queda. Entonces sería delta A es 100 centímetros por 1 centímetro por pi tercios más 1/2 por 1 centímetro cuadrado por pi tercios. Y al simplificar esto, nos queda pi tercios por 100 más 1/2 centímetros cúbicos. Esa es la variación en A. Este es la variación exacta, ¿no? Porque es el incremento en Y, ¿no? Para hallar la solución aproximada, hay que ocupar el diferencial, ¿no? Para hallar la aproximación, usamos el diferencial. Entonces, en ese caso, el diferencial de A, al derivar, tendríamos, al diferenciar esto, sería alfa por R por dr. Recordemos que R es la variable aquí, ¿no? Y como R vale 100 centímetros, dr es 1 centímetro y alfa es pi tercios, podemos evaluar esa aproximación. Entonces el diferencial de área es pi tercios por 100 centímetros por 1 centímetro y eso da 100 pi tercios centímetros cuadrados. Y podemos ver que de nuevo pudiéramos hacer la división, pero solo lo vamos a comentar, que la diferencia entre dA y dA es muy pequeña en relación al área, ¿no? del sector. Bueno, vamos a hacer este otro literal. Aquí vamos a hacer una corrección porque en el enunciado yo dije que la variación que iba a tener el ángulo era de 30 grados y no, estamos viendo variaciones bien pequeñitas, ¿no? La variación de alfa es, digamos, eran 30 minutos que corresponden a 0.5 grados, ¿no? O sea, es un cambio pequeño. Entonces vamos a ver cómo cambia el área, ¿no? Ahora, la variación de área incluso cuando éramos niños, si quería algo, él lo hacía. Si necesitaba ayuda en lo que es cuando una pelea, podía ser cualquier R es constante, ¿no? Las peleas llegaron al territorio de la avenida Narco. Estaba comenzando a volver. Y alfa variable. Entonces, éramos diferentes pandillas en diferentes áreas, pero estaba cerca, ¿entiendes? La variación del área Cuidándonos los unos a los otros, jugando entre todos. es delta A, que sería R cuadrado sobre 2, y ahora la variable alfa más delta alfa, ¿no?
menos la función, ¿no? Que es r cuadrado sobre 2 por alfa, y esto da, al hacer la operación, r cuadrado sobre 2 por delta alfa. Ahora, si r vale 10 centímetros, delta alfa vale menos 30 minutos. Como dice una disminución, corresponde a un signo negativo, ¿no? Entonces es 0.5 grados. Pero que al pasarlo a radianes, que no lo vamos a hacer aquí, solo lo voy a escribir, es menos 0.008 radianes. Y entonces podemos sustituirnos. Delta A sería 100 centímetros cuadrados sobre 2 por menos 0.008, que eso da, la diferencia es Hay historias que olvidas fácilmente, pero hay sucesos que se quedan en tu memoria. Según la fórmula que habíamos escrito, que era r cuadrado entre 2 sobre delta por alfa. Y esto al simplificarlo queda un medio. Esto queda como es el área al cuadrado, es 100 al cuadrado. Entonces nos queda un número un poco grande que no le podemos poner con potencia para que simplificar un poco. Y entonces nos queda 8 por 10 a la menos 3. Que es el número ese, es menos 0.008 centímetros cuadrados, tratando de simplificar un poco esto, y esto nos da menos 4.10 centímetros, 4 por 10 centímetros cuadrados, perdón, y esto es menos 40 centímetros cuadrados, o sea, una disminución de 40 centímetros cuadrados. Así. Esta sería la solución exacta, ¿no? El incremento exacto, ¿no? Pero si queremos hallar el incremento aproximado, tendríamos que calcular el diferencial. Una aproximación al incremento del área estaría dada por el diferencial de área, ¿no? Que sería esto, ¿no? De A, hallamos el diferencial, que es la derivada de la función de área entre 2 por d alfa, ¿no? En una fórmula. Y el evaluar se obtendría el mismo valor, que serían dA es menos 40 centímetros cuadrados. O sea, podemos ver la potencia del diferencial, ¿no? Que nos resulta lo mismo que la variación exacta de la función, ¿no? Y por lo tanto es preferible usar el diferencial que usar la variación exacta de la función, porque es más complicada, ¿no? Y generalmente el diferencial queda más fácil y se obtiene de manera más directa, ¿no? Entonces este es el otro ejemplo que quería que revisara. Entonces nos vamos a quedar hasta aquí.